Aquí estamos en una nueva presentación de La Mano de Dios. La Mano de Dios es este espacio donde lo que queremos es que aumente tu fe, a partir de historias, de testimonios donde pudimos ver la mano de Dios. Y hoy tenemos la presencia del matrimonio Tula, Cristian y Marianelli. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Hola, Hola, Ale. buen día Ale, buen día Alejandro. Muy bien el de poder compartir este espacio. Bueno, cuéntanos un poquito la historia así personal de cada uno, cortito, cómo fue la vida, la infancia, la juventud de ustedes. Bueno, yo te lo hago en breves minutos. Eh, Crecí en una familia de muchas características católicas. Desde pequeño me llevaron a muchos lugares. Fui apromesado también en muchas iglesias. Y algo que a mí me llevó a buscar a Dios fue el relato de una amiga de mi abuela, que en un momento llegó un día a casa. Yo tenía aproximadamente 8 años y esta señora le dice a mi abuela que, bueno, en Salta hay una leyenda urbana, por decirlo así, que hay una mujer de piedra que el día que se para en el portezuelo de la entrada de Salta, bueno, Salta iba como a llegar a su final. Y eso me llevó a mí a buscar a Dios. Pasaron muchos años hasta que un día en mi curiosidad de saber quién era Dios y por una invitación de una amiga me acerqué eh, a la iglesia, me acerqué a una iglesia y eso fue para mí el inicio de poder conocer a Dios como lo estaba buscando. De aquel tiempo al día de hoy han pasado un poco más de 30 años, así que a la edad de, no sé si lo dije, de 15 años yo me acerqué a la iglesia. Así que bueno, eso en breve mi historia, mi historia, mi historia. bueno, Mari, la mía, yo nací en Salta. A los ajá, pocos meses nos vamos a vivir a Tucumán con mi familia. Y ahí aproximadamente estuve viviendo 7 años, nacen mis tres hermanos y luego regresamos a Salta. Una vez que nosotros pisamos Salta capital, la historia de nuestra familia empezó a cambiar. Y el primer tiempo nosotros vivimos con mi abuela, una familia muy matriarcal, como viste usan ahora este tiempo, en el que la palabra de ella era lo que valía y se hacía lo que ella pensaba. Y la niñez de mía, en este caso, empezó a cambiar de manera radical. Eh, Viví en una familia de una situación económica dura, difícil. Comíamos, sí, gracias a Dios todos los días, pero la situación económica justamente hizo que mi papá empiece a cambiar y empezó otra historia mía de verlo, a ver la relación entre mamá y papá. Empezaron los golpes, empezaron los abusos, empezaron la escasez muy marcada. Mi papá tenía dinero para él, pero no tenía dinero para nosotros. Y tengo patente el recuerdo de salir corriendo. Nosotros vivíamos en la parte de atrás de la casa de mi abuela y en los momentos en los que mi papá se transformaba, me refiero a que comenzaba a ser cada vez más violento, de golpes, de que nos llegó a llevar hasta el hospital. Nosotros corríamos a buscar ayuda y nos decía mi abuela, no se metan porque esa es cosa de los adultos, de los grandes. Entonces fue como empezar a tomar normal ese diario vivir. Más adelante, bueno, empezaron a saltar situaciones entre ellos dos, mi mamá y mi papá con otras mujeres, otra familia, y bueno, un día a día en la cual, entre comillas, lo tomamos como normal, o sea, era parte de cómo eran los padres. Eso hizo que con el correr del tiempo, mi mamá empiece a enfermar, a enfermar, a enfermar. No sabíamos qué es lo que pasaba y apareció alguien que le mostró un montón de cosas y entramos en el camino de lo que era la brujería, correr de un lado al otro, decían, mirá, te han curado así, mirá, te han hecho esto, recorrer cementerios, ir a costados de río. Mi mamá venía de una familia con mucho dinero y le habían heredado un par de cosas de oro, así. Y bueno, y esta gente empezó a quitarnos lo poco que teníamos. Eh,
Eso hizo, por supuesto, de que a su vez yo empiece a endurecer cada vez más mi corazón. Era mi manera de poder afrontar lo que yo estaba viviendo. Recorrimos, mira, yo no tengo ya ni memoria de la cantidad de estafadores, de mentirosos, de gente que se aprovechó también de nuestra ignorancia, de nuestra desesperación. No sabíamos qué más hacer. Hasta que de última, nosotros fuimos inclusive a visitar a un cura amigo de nosotros, le compartíamos lo que estábamos viviendo, no nos dio solución, empezamos este camino de las brujas, los brujos, eh, y de última aparece una amiga de mi mamá y le dice, mira, yo conozco a alguien que te puede ayudar, y ese alguien era un pastor. Algo que transformó mi vida, porque para mí las religiones eran eso, eran religiones, eran estafas, eran bla, 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 y cero, cero hagamos algo, pero me maravilló ver el amor manifiesto. Me encontré no solamente con lo que yo expreso, bla, 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 sino con alguien que me mostró lo que era el amor de Dios. Mira, un detalle que te cuento. Eh, este pastor de nombre Felipe llegaba a casa y se sentaba y compartía, ¿no? Compartía desde su experiencia y yo, por supuesto, tras bambalinas, detrás de alguna puerta, prestaba atención que le decía y utiliza esta expresión, chanta, ¿no? Para mí eran eso. La había conocido tanto que este era uno más de la fila. Y él siempre hablaba de lo que era el amor de Dios, ¿no? Y que el amor de Dios era justamente acción. Y un día aparece una nena de 3 años. Yo estaba atravesando en ese tiempo un cuadro de haber visitado ya a psicólogos, me habían dado la prescripción, ¿sí? La descripción de psicomaníaco depresivo. Tenía de verdad un trastorno bastante eh, grave, grande. Estaba entrando justamente en una depresión. En ese tiempo me metí en todo lo que es heavy metal, así que estaba transformadísima, así como cuando uno ve a alguien todo pintado de negro, uñas negras, y buscaba que ese dolor que yo tenía, poder también transmitírselo a alguien, haciéndoles doler. Sin embargo, esta pequeñita entró un día a mi cuarto y me dijo una palabra que para mí hizo un antes y un después. Nena, Jesús te ama. Y con cuánto amor trasvasó toda mi existencia, porque dice, ¿cómo hay alguien que me ama? Y a mí me dijeron que yo era fea, mala, y un montón de palabras, ¿no? Que volvían a mi memoria desde mis 8 años. Y esto hizo que como que crea y no crea. Entonces yo empecé a probar a este supuesto pastor. Y recuerdo que había momentos en los que estábamos tomando mate y yo me hacía la que, a ver, voy a estar escuchando qué es lo que dice a mi mamá. Y yo le servía mate con sal. Y cuando lo miraba él, porque yo estaba esperando a ver que ¿no? Lo escupa o que me diga alguna cosa, wow, fue como decir, ¿qué pasó acá? Porque yo lo veía tomar este mate con tantas ganas, y decía, no puede ser, me está truchando, no sé, embromando, ¿no? Y esa, bueno, fue una de las tantas cosas, podría contarte un montón, porque yo trataba de buscar la quinta pata al gato, y nunca la encontré. Yo lo único que encontré fue una mirada de amor, fueron palabras suaves. Eso fue algo que empezó a acabar profundo, profundo, ¿no? Y darme cuenta que no era uno más de la lista, sino que me estaba mostrando a alguien especial. Mucho más adelante, en el proceso ese, conocí verdaderamente a Dios. Mi mamá me llevó, ahí sí, a una congregación, y también lo primero que pasó fue que me encontré a mi esposo hoy, y en ese campamento, la primera palabra que también empezó a ser parte de esta transformación fue sos tierra buena. ¿No? Esas palabras suaves, esas palabras dulces, el amor con el que me trataron, bueno, hacen de que hoy
por hoy esté acá y ame a Dios por sobre todas las cosas. De esto que nos contabas, Mari, me quedó una pregunta. Esa nena de 3 años que te dijo Jesús te ama, ¿cómo llegó a abrir tu habitación e ingresar y decir, era parte de la familia? ¿Quién era la nena esa? Mira, la nena esta venía justamente con este pastor, con Ajá. Felipe, y con una señora. Esta pequeñita era la abuela de esta mujer. Yo no, mira, ni me acuerdo cómo se llama ella. La nieta Pienso de la yo, mujer. la nietita, era la nieta, sí. ¿Cómo me abrió la habitación? Yo pienso que fue Dios. Sí, Ujú. yo estoy convencida que fue él porque era una nena que eh, traigo a memoria el hecho de verla siempre sentadita, ¿sí? Teníamos una mesa larga en la parte de la cocina, mi habitación quedaba bien hacia adelante de la casa Ajá. y ella siempre, yo tengo esa memoria, ¿no? De estar sentadita mientras hablaban de la escritura, le estaba enseñando los primeros pasos a mi mamá y por esas cosas que Dios hace, esta pequeñita sola, imagínate, 3 años, Ujú. fue, abrió la puerta, me imagino, yo estaba en ese tiempo escuchando Iron Maiden, ¿no? Así que era un, así todo un ruiderío, eh, ingresó y por supuesto que yo no le llevaba el apunte a nadie, Ujú. era mi persona y nadie más, pero algo me hizo darme así como la vuelta, girarme hacia donde estaba esta pequeña eh, y escuchar esa expresión, ¿no? O sea, yo mientras más fuerte tenía la música, era como que más aquietaba lo que me pasaba adentro. Claro. Y fue una voz tan suave, tan dulce, eh, que hizo que inclusive empecé a prestarle más atención, ¿no? Porque esa fue la primera vez que me la encontré y después cada vez que ella venía a casa con su abuela, siempre se cruzaba y hay alguna cosita me decía, ¿no? Nena, nena, vamos a orar, hablemos con Quechú, ¿no? Y así en ese léxico de niño pequeño, ¿no? Y a mí tanto esa gordita, que inclusive yo a mi primer hija le puse Cadmiel, porque la Ajá. nena se llamaba Cadmiel. Ajá. Y para mí Cadmiel representaba eso que te decía al principio, ¿no? El amor en acción. Claro. Después, bueno, se conocieron en el campamento y bueno, ¿cómo fue la unión de ustedes? Que esto de caminar ya los dos en Dios, buscando quizás un propósito como familia. Bueno, yo te cuento primero porque Ujú. a ella, a Mari, la conocí en un campamento, que es lo que estaba contando ella. Sí. Mi primera impresión fue decir, wow, qué linda que es, ¿no? Ujú. Porque en esa ocasión estábamos en un dique muy conocido en Salta, en el dique Campo Alegre. Campo Alegre, Ajá. y cuando yo llego a la tarde, hacía mucho calor ese día, y cuando la vi a ella en la playa del dique, yo dije, qué linda que es. Y en ese tiempo yo andaba por otros rumbos, andaba en otras cosas, pero fue una de las noches donde sí sucedió ese milagro, que puedo decirlo yo, el milagro de ver a, esta, a esta jovencita llorar y que en lo único que había en la expresión en su rostro era como que necesitaba amor. Ujú. Y ahí fue cuando en ese momento el pastor nos dice, acérquense a saludarla. Y recuerdo tan patente como ahora que estamos hablando, Ale, que cuando me acerqué a ella, la abracé y yo le dije, ¿sabes qué? Vos sos tierra buena. Desde ese día hasta el día en que, bueno, yo le hablé que ella fuese mi novia, pasaron como unos 5 años. Ujú. Pasó el tiempo, no fue algo como que, wow, yo voy a encarar esta situación, nada de eso. Pasaron 5 años y fue en un momento muy especial en el cual me acuerdo que, bueno, ella en ese tiempo era la vocalista del coro de la iglesia y me acuerdo que en una campaña que se hacían en ese tiempo, se hacían muchas campañas en Salta, me acuerdo que en el Parque San Martín de Salta, en un anfiteatro que todavía creo que está funcionando, eh, cuando la vi, yo dije esta expresión de nuevo, wow, y me acerqué a hablar con ella y fue en un abrazo
que creo yo que fue lo que Dios inició esto, que hoy, bueno, ella es mi esposa, y fue como un cuento de esos cuentos que uno a veces escucha, uno dice, wow, qué hermosa la historia. Bueno, para mí fue así, conocerla a ella desde la otra mirada, conocerla a ella en el aspecto de decir, realmente es la mujer que yo quiero para mí. Hasta inclusive me acuerdo que un día yo le dije a Dios, le dije, si ella es para mí, bueno, que ella venga vestida de esta manera. Y me acuerdo que yo tenía que abrir la llave del salón. En ese tiempo había un salón que se alquilaba, y era sorprendente porque yo llegaba, cuando abría la puerta del salón, ella llegaba en una motito, en una Sanela 50, no sé si te acordás, esa que hace un ruido tremendo, era un solo ruido cuando ella llegaba en la cuadra, y era de mañana. Y me acuerdo que cuando yo salía a esperarla, ella venía vestida así como yo le decía a Dios que venga vestida. Y esas fueron esas señales en las cuales me dieron pie como a continuar, y me acuerdo que era el mes de octubre, y un día fui a la casa de ella y le dije, bueno, tengo que hablar con vos. Y nos fuimos a tomar un helado. Recuerdo tan clarita esa tarde, ya oscurecía ya, y me acuerdo que mi helado se me derritió en la mano, el de ella se lo comió, yo creo que en 5 minutos se comió el helado, y estuve hablando casi una hora para decirle que la amaba, que quería ser, y bueno, le propuse, ¿no?, que sea mi novia, y en tan solo casi esa hora, que me demoré muchísimo para hablarle, ella me dice, bueno, yo sí te quiero decir algo, yo también quiero ser tu novia, yo también quiero que salgamos en este tiempo y vivamos aquello que Dios tiene preparado para nosotros. 2 años más tarde nos uníamos ante Dios como el conyugazgo que hoy somos, y ya van a ser 17 años que vivimos juntos. Qué bueno. Mari, ¿te acordás de aquel abrazo y esas palabras? ¿Vos sos buena tierra? Y para mí eso fue único. ¿Sí? Si bien te imaginas, en el momento en el que yo llego, ¿no? Sí. Estábamos hablando de una iglesia tradicional donde las chicas, para meterse al agua, lo que yo vi, ¿no? Las chicas que se metían al agua eran, qué sé yo, remera y short, y yo me aparezco con bikini, ¿no? Imagínate, yo me desaparecí con bikini. Entonces fue como, ya habían pasado creo que 2 días del campamento y por supuesto yo fui junándolos, ¿no? En ese los miraba, los estudiaba. Exacto, vos hacías como una observación desde eso que ya tenías vos este pensamiento, son unos chantas, todo, digamos, tenía un prejuicio. Exacto, bien. Pero lo tenía marcado, entonces era como, está bien, yo conocí a uno, ¿no? A este pastor Felipe, entonces vamos a ver qué tal son estos otros. Claro. Porque yo no había ido más que 2 veces a la congregación donde estaba yendo mi mamá, y como ya se había acrecentado el cuadro depresivo, que había tenido 3 intentos de suicidio en ese interín. Por eso cuando este pastor llega a casa, Felipe, creo que fue esa intervención divina, ¿no? Fue eso que necesitaba para que yo no avance más allá de lo que decía yo. Quería finalizar con mi vida. Entonces mi mamá, bueno, me lleva a este otro lugar. Yo me había congregado 2 veces, ¿no? 2, imagínate. Agarró el bolso, me subió a un colectivo y me puso así en la puerta de otro colectivo que era el que nos trasladaba hasta el campamento Mirá, vos te quedás acá y yo me llego a enterar, y bueno, y las recomendaciones de toda mamá, ¿no? Que hago así, y vos te llegás a escapar, bla, 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 ¿no? Entonces esos primeros días fueron, a ver qué tal qué tal lo otro, los estudiaba, como que quería, le hice bien complicada la existencia, ¿no? Esos 2 primeros días a los jóvenes, pero fue el amor, fue el amor lo que me hacía, cuando yo me quería saltar así, el monstruo de adentro, ¿no? Eso que tenía todavía, verlos, la manera en la que me trataban, en la que me sirvieron, en la que me soportaron, porque no fui una persona fácil,
no fui una joven agradable, no, yo fui bien odiosa, bien bruta, bien tosca en mi reacción. Me acuerdo que pusieron en ese tiempo a una chica que se llamaba Ana, a ayudarme, a asistirme, y fue conocer por primera vez una amiga, porque yo siempre me relacioné con los varones. Claro. Para mí era más sencillo estar entre medio de varones que estar entre medio de mujeres, tal vez por esa parte no sanada que tenía yo con mi abuela, ¿no? Y con las mujeres con las que hablé buscando ayuda y que no pasaba nada. Y cuando lo veo, bueno, ya Cristian en ese tiempo era flaquito, pero bien flaquito, tenía casi 60 kilos. Casi 60 kilos. Entonces, para mí era cero perspectiva de alguien que me llegue a gustar. Entonces, esa palabra de tierra buena fue como, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es eso de que soy tierra buena? Claro. Imagínate, yo tenía cero enseñanza o lenguaje cristiano. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué me hablan? Y fue precioso porque esa manifestación de amor, ¿no? Es lo que más te puede expresar, la manifestación de amor a pesar de lo que yo fui, de lo que yo les mostré en ese momento. Recuerdo que estábamos en un fogón, ¿sí? Una noche, ya esta era como la cuarta noche, y por supuesto yo lo seguía estudiando, le seguía pasando el escáner, estaba buscando esa quinta pata que te hablaba, y fue como decir, bueno, hasta acá llegué, o sea, yo no les puedo ganar, no hay manera en la que yo les pueda ganar a ellos, pensando en que era la parte personal, ¿no? Las personas, hablo de la relación con las personas. Yo hacía como 4 años que había dejado de llorar, de lo duro que estaba mi corazón, de la bronca, del no perdonar, de todas esas cosas que cargaba en una mochilota. Y esa noche empiezan a cantar, no tengo memoria cuál fue la canción que ellos de la que hablaban, sé que estaba relacionada con el amor, sé que hablaba de tierra, ¿sí? Y fue como un himno, eso sí sé que era un himno, y fue mirar el fogón, ese fuego, verlos a todos alrededor, ver con el amor con el que ellos le cantaban a Dios, y hacia mi sector derecho yo tenía el dique. Nosotros nos habíamos posicionado porque íbamos a campo. Estaba el campamento posicionado como si fuera en una altura, y hacia abajo estaba el agua. Y en el momento en el que yo hago como que me voy hacia a tirarme, porque lo que yo quería era tirarme, todavía tenía esa tendencia suicida, yo siento la mano de mi pastor grande que me toca, apenas así apoya su mano en mi espalda, y yo caigo de rodillas. Y fue la primera vez que yo empecé a llorar. No recuerdo la cantidad de horas o de tiempo, y fue llorar, pero a los gritos, ver a todos alrededor mío elevando una oración y diciendo, Padre, ámala, que ella sienta tu amor, y esa experiencia marcó mi vida muy profundo, y hizo que no me vaya, a pesar de las cosas que empezaron a pasar, que no me vaya. Y esa referencia, ¿no?, de la palabra de él, tierra buena, por supuesto yo lo miraba siempre de lejito, ¿no?, porque para mí él era viejito. Él es 6 años más grande que yo. Y en ese tiempo mi mentalidad era, no, a mí me gustan los chicos musculosos, ruludos. Yo no llegaba al target. No. Yo era la mirada, ¿no?, humana. Entonces para mí él era un amigo, era alguien con el que yo charlaba, conversaba, me reía sola porque había chicas. Fue un tiempo en el que venían otras chicas de otras congregaciones, y aún de la misma congregación donde yo estaba, y me decían, ay, ora por mí, que yo lo amo a Cristian, él es así. Y yo le decía, ¿qué le ven? ¿No? O sea, sinceramente era como,
es flaco, es esto, y yo tenía esa mirada muy humana, ¿no? Claro. Es así, es hasta. Y bueno, dice, está bien, yo voy a orar, y me ponía a orar por ellas, ¿no? Y recuerdo que la oración constante en mí era, Dios, pero que él tenga una mujer que lo ame profundamente, que pueda ver lo que él hace, porque él era un súper inquieto, nunca se quedaba quieto, ¿no? Iba, venía, había que servir, había que hacer esto, y él estaba en todas, ¿no? Yo no sé cómo hacía, pero la cuestión es que él estaba en todas. Entonces eso fue como que, miralo al flaco. Vos estabas orando por vos. Yo, claro, la verdad Finalmente que sí. estabas orando por vos. Así que desde aquel tiempo trabajé la tierra, ¿ves? Y contame así como alguna anécdota de ese helado de 5 minutos que te lo tomaste en un minuto. Para mí fue, me rompía los esquemas, ¿no? Porque mi carácter era muy, muy explosivo y todo era rápido, ¿no? No era esos tiempos aletargados, ¿no? Era como que me despistaban, era como decir, ay, no aguanto, yo era como que ya, todo, ¿no? Y yo me comía el helado, amo el helado, entonces hice plum, ¿no? Y él daba vueltas, y no me decía nada, ¿no? Porque desde el primer día que nos conocimos, la hormiguita que pasó, la luna que vi, irme, que me hizo toda la historia toda la historia, pero no me decía lo que yo quería escuchar. Claro. Pero amaba esa parte, la amé, o sea, si bien yo era ya, esta parte me hizo ver lo necesario que es también ir lento, ¿no? Cómo construir, porque eso me hizo ver todo lo que él veía de mí y todo el proyecto hacia futuro que tenía, cuando para mí el futuro no existía, yo vivía el hoy. Así que esa hora y cuarto, porque fue 1 hora y cuarto, encima yo se la tomé, ¿no? 1 hora 15, la ansiedad me carcomía, pero lo disfruté un montón, y bueno, y así como dice ella, en 15 minutos, cortito y al pie, le dije que era lo que me pasaba, y bueno, y ahí empezó nuestra historia. O sea, se conocieron 5 años después de ese día, de ese lado, 2 años después se estaban casando. Sí. Y bueno, ¿cómo fue el construir el propósito o la familia? Bueno, primero ustedes obviamente, y después la llegada de los chicos, ¿cómo fue ese proceso? Te lavo, a ver, mira, desde el día que nos pusimos de novio, esos 2 años que vinieron, fue esa prueba, por decirlo, una prueba de amor, porque nos sucedieron muchas cosas en ese interín de tiempo. Bueno, yo estaba estudiando, así que durante la semana no nos veíamos, y si el domingo yo no iba a la reunión del día domingo, pasaban 2 semanas, y a veces era como que, bueno, en ese tiempo no teníamos tanta tecnología como hay ahora, con el wifi, con las redes sociales, con las videollamadas y esas cosas. Y me acuerdo que o yo me hacía una disparada para llamarla por teléfono, o ella llamaba por teléfono a la casa. En ese tiempo vivía con mi abuela, y era la comunicación que teníamos nosotros de eso. Y pasaron los meses, hasta que llegó nuestro día de casarnos. ¿Por qué digo que fue una prueba? Porque fue realmente una noche. Me acuerdo que llovía, hacía mucho frío en Salta, y hay un complejo deportivo llamado Delmi. Es un complejo deportivo muy grande allá en la provincia de Salta, y me acuerdo que ese día me fui con ella, y yo le dije a ella: yo te amo, y por el amor que te tengo, yo no te voy a dejar, yo te voy a pelear. Y creo que este acontecimiento me llevó a mí a decirle a Dios que realmente Él acelere los tiempos para nosotros. Y los meses siguientes fueron bastante delicados, pero el día que nosotros nos casamos, me acuerdo, mira Ale, cómo será que de la ceremonia, me acuerdo que el pastor hablaba de las vasijas, nada más como las bodas de Caná.
Pero de todo el mensaje que se nos dio, yo lo único que me acuerdo era que era esa parte nada más, el mensaje de las bodas y el mensaje de las tinajas de agua. Es lo único que me acuerdo, Ale, el día que fue nuestra ceremonia. Y cuando él me dice, bueno, ahora sí, me dice, podés besar a las novias, ¿no? El acostumbrado final así de todo. Recuerdo que cuando yo la abracé, yo le dije, ya está, ya está, ya está, ahora vamos a vivir juntos. Y me emociona esto porque de repente fueron muchas situaciones que vivimos los dos en ese periodo de nuestro noviazgo, que fue en ese abrazo que yo me uní a ella mucho más todavía. Y la verdad que fue eso, ¿no? Fue dar ese paso hacia adelante. Fue decir, Dios está con nosotros. El avanzar hacia a lo que venía Alejandro no lo teníamos del todo planificado. Claro. La llegada de nuestros hijos fue porque Dios nos los envió. Recuerdo que cuando estábamos recién nosotros casados, bueno, ya habíamos consultado con los médicos, ya teníamos todos los tratamientos, diríamos, para que no haya un embarazo. Ajá. Y al mes y medio fue, ¿no? Al mes y medio que empezamos a caminar nuestro tiempo de matrimonio. Me acuerdo que una pastora que vino de Buenos Aires en un evento también que se hizo así, que se hacían muchas campañas evangelísticas, esta pastora nos llama a los dos y nos tomó de las manos delante de, mira Alejandro, ese día ese lugar estaba lleno de gente y esta pastora nos llamó al frente y nos dice, reciban lo que de Dios le estoy enviando. Y me acuerdo que quedamos nosotros en esa sorpresa, ¿no? De escuchar esto que nos estaban hablando, y al término de 3 semanas fuimos al ginecólogo y yo recuerdo esta frase, ¿no? Ella siempre me decía, me siento rara, y tuvimos 4 mensajes de me siento rara y son los 4 hijos que tenemos hoy. Pero la verdad, Alejandro, que para nosotros aún el hecho de nuestros hijos, podemos ver de que Dios estuvo en todos y en cada uno de las concepciones y de los nacimientos de nuestros hijos. Este programa o esta idea se llama La Mano de Dios. Sabemos de que Dios metió su mano y en esto más específico, Mari, en tu vida. La verdad que es muy fuerte esto que vos decías, ¿no? Yo intenté matarme 3 veces, esa vez también en el dique, y cómo desde otro lugar, ¿no? Siendo hija de Dios, pudiste pasar por algún lugar que no es lo mismo que lo otro, pero para lo natural sería igual. ¿Podés contarnos un poquito ahí cómo la mano de Dios, a partir de haber formado este matrimonio o este conyugazgo, se pudo ver cómo en distintas circunstancias, hasta llegar a hoy, ¿no? Cómo Dios sigue metiendo su mano y trabajando, a veces de una manera muy fuerte y a veces de maneras más suaves, ¿no? La primera vez siempre hubo, ¿no?, una mano de Dios, pero para mí la que fue así más marcada fue antes de que nazca Evangelina, que es nuestra tercera hija. Al poco tiempo de casarnos viene Mica, al año y medio aparece Pablito, y luego hubo un periodo de casi 5 años, y 4 años en realidad, en los que no pasaba nada. Yo era feliz con eso, porque en realidad para mí, yo ya había cumplido con Dios, con la patria, con todo el mundo, porque tenía una nena y un nene, ¿no? Claro, entonces viste que está esa idea de que tenés que tener una nena y un varón, era lo que yo había aprendido, lo que a mí me habían enseñado. Y para mí ya estaba, o sea, listo, yo ya era madre, cumplíamos con los propósitos de los hombres, de Dios, tenía mi familia, servíamos al Señor, pero empezó a pasar algo que fue el deseo de Cristo, ¿no? El agrandar la familia, y yo no.
Los dos, mis dos hijos también empezaron, mamá, ¿y cuándo vamos a tener un hermanito? ¿Y cuándo vamos a tener un hermanito? Por supuesto que yo estaba parada en el no. Y era no. Cuando pasó el 2 años y medio, yo recuerdo verlos a mis hijos, que ellos salían al patio de casa. Y la miraban hacia la luna, ¿no? Y hacían esto, y ponían así su manito, por favor, Dios, por favor, te pedimos un hermanito te pedimos, por favor. Y era verlo noche a noche, y eso empezó a golpearme, pero por supuesto yo no cambiaba mi posición, yo era no. Tal vez ese no era por lo que yo había vivido, el hecho de una familia de 4, mi mamá, papá, nosotros 4, mis hermanos, y vivimos mucha escasez. Yo nunca la vi cuando nos casamos, porque hemos visto cómo Dios nos ha provisto en todo, nunca nos dejó faltar nada. Pero estaba grabado a fuego en mi corazón el hecho de que más hijos, o sea, muchos hermanos, era menos para otros. Compartía hace unos días atrás de cómo comíamos nosotros. Por ejemplo, de noche era un solo plato de sopa y hacíamos los 4 filitas. Entonces mi mamá nos daba una cucharadita a cada uno, y creo que más nos llenaba la panza el hecho de dar vuelta, ¿no? Y comer esa cucharadita, que lo que verdaderamente satisfacía el hambre. Entonces yo no quería vivir eso, ¿no? Yo tenía ese miedo interno, y eso hizo que mi no produzca en mi cuerpo el hecho que se haga presente la menopausia precoz. Mi abuela por parte de mi mamá, a los 28 años tuvo una menopausia y no pudo quedar nunca más embarazada. Entonces yo recuerdo que fue como que, entre comillas, empecé a aflojar, ¿sí? Que es lo que me hacía aflojar de la decisión del no, era verlo a mis hijos, que ellos literalmente lloraban. Si bien Cristian no me expresaba, pero yo sabía cuál era el deseo de su corazón, ¿no? Yo lo conocía, yo veía su mirada, y entre ese amor que él me tenía de respetar también mi decisión, verlos a mis hijos fue lo que, decía, no puede ser que yo sea tan mala, tan dura, ¿qué me hace no querer otro hijo? Y bueno, dijimos sí, yo dejé de cuidarme para poder quedar embarazada, pero no pasaba nada. Yo decía, ¿cómo te había adelantado la menopausia. Sí. Yo decía, ¿cómo puede ser si con mis otros hijos hicimos un cambio de luces y ahí sí, quedé embarazada, ¿no? Con mi otro bebé no pasaba nada. Ahí es cuando voy al médico, me hablan de este principio de menopausia precoz. En las ecografías salía que inclusive uno de mis ovarios había dejado de funcionar, se había convertido como si fuera una uva pasa, así todo arrugadito. Y el otro, si bien estaba de 10, pero no producía óvulos. O sea, estaba físicamente espectacular, pero no funcionaba. Entonces el médico me dice, mira, es como que vos tenés un vento, ¿sí? Él me hablaba así como con esta figura gráfica de los autos, pero no funciona. O sea, vos le pones la llave, todo, pero no entiendo, tal vez puede ser esta situación. Y ahí fue empezar a orar y a preguntarle al Señor qué pasa, y me di cuenta que mi no, esa declaración de haber dicho no en aquel tiempo, hizo que aún mi cuerpo responda en ese no y se seque en mi fuente, porque literalmente era como estar seca. Y fue un tiempo de mucho quebrantamiento para mí, de arrepentirme, de decirle, Señor, perdóname, porque en el propósito de Dios en un momento nos habló y nos dijo que íbamos a tener muchos hijos, pero yo dije no, solamente 2. Así que fue orar, arrepentirme, y después, bueno, soltarlo y decir, Señor, cuando sea tu tiempo. Y bueno, y fue esa frase que utiliza mi esposo, ¿no? Empecé a decir, ay, me siento un poco rara. Y en este rara vino Esperanza Evangelina, ¿no? Y le pusimos justamente ese nombre, Esperanza, porque fue lo que trajo a la familia
fue lo que volvió a traer a mi corazón, ¿no? Esa esperanza y la dependencia completa de Él. Claro. Y después siguió la mano de Dios apareciendo. Y después siguió apareciendo. Fue un tiempo de 3 años y medio aproximado. La concepción de Eva, bueno, fue así, Dios lo permitió, pero antes de que lleguemos al 7º mes, yo empecé a tener problemas de presión, ¿no? Así en una situación un poco rara, estaba súper hinchada, recuerdo que las piernas estaban gordas, y en un control médico hacen la ecografía, la ven a la bebé y me dice, la bebé no se está moviendo y es muy débil el latido del corazón. Así que vamos a tener que hacer una cesárea de urgencia. Y fue así, no teníamos ropa, o sea, habíamos ido al control. Claro. Uno no lleva ropa para que nazca el bebé porque me faltaban todavía como 3 meses. Y bueno, vamos al quirófano, gracias a Dios, Él pudo estar conmigo en el nacimiento de Esperanza, y cuando la sacan a ella, yo preguntaba qué pasaba, porque nos colocan como si fuera una tela adelante, porque no la escuché llorar, yo no escuché que la bebé lloraba, y lo miraba a él y le decía, amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y hubo un silencio. Cuando están haciendo el bebé siempre está hablando el médico, te va charlando, o una enfermera, pero es un silencio de esos que, no sé, se escucha hasta la respiración. Y él me miró y me dijo, está todo bien. Pero yo sabía que no estaba todo bien. Y bueno, la parte que le tocó a mi esposo fue verla como a ella cuando sale, la envuelven en una tela, sí, en una manta, esa manta quirúrgica, y la sacan afuera. Y en ese momento, después él me cuenta, porque yo no lo escuché, él dijo, Dios, yo le imparto vida a mi hija. Después de 30 minutos, entra una enfermera, lo habla él, porque yo me quedo ahí en quirófano, él sale, y le dice, mira, tu bebé ahora respira, pero va a tener que estar un tiempo en terapia intensiva. Y fue difícil, porque en el momento en el que me dejaron poder verla, poder conocerla, yo no la vi en ningún momento. Ella era pequeñita, no era muy chiquitita, había pesado 1 kilo. Cuando Evangelina nace, ese momento que está contando Mari, para mí fue tremendo, porque el médico cuando hace la operación, la saca a la bebé y la pone en la manta, me miró y la envolvió. La envolvió directamente, no, está bien, no pasa nada, tranquilo. Y cuando yo vi que le envuelven a Evangelina, la pasan automáticamente así al neonatólogo, y el hombre sale de la habitación. Y antes de que fuese tomada por el otro médico, yo expresé esto, ¿no? Yo la miré el cuerpo de mi hijita chiquitito, y yo dije, Señor, yo le imparto vida a la vida de mi hija, en el nombre de Jesús. Y ahí fue cuando lo que dice Mari, que fue ese silencio en esa habitación, porque fue un silencio como que te asombraba el silencio, y la sacaron a Evangelina, y a la media hora, cuando vuelve la enfermera, me llama y me dice, ¿usted es el papá de la bebé? Sí. Y yo recuerdo que cuando la fui a ver donde estaba Evangelina estaba en una cápsula donde le estaban dando oxígeno, y llena de sondas. Tenía sondas en los deditos, en las manitos, en los pies, tenía los sensores como cuando te hacen un electrocardiograma, y un monitor que registraba todo, y le estaban dando, le estaban poniendo glucosa, le estaban poniendo como azúcar para que ella pueda reaccionar. El médico me dice, tu hija, me dice, tiene un problema de respiración, escucharla respirar. Y Evangelina es como que respiraba y era como un quejido, su respiración. Y el médico me dice, tu hija tiene que estar en terapia intensiva. Nosotros vamos a irle comunicando a ustedes cómo va evolucionando la bebé.
y Evangelina me cabía en la mano. Pesó 1,7 kilos nada más cuando nació Evangelina. Era re chiquitita, re chiquitita. Y esto que te estamos contando, antes yo lo contaba y me emocionaba porque yo decía, Dios realmente se hizo presente en ese momento, que fue ver que sí estuvo esa mano de Dios poderosa en la vida de nuestra hija. Hoy ya tiene 8 años Evangelina de ese día, y la verdad que se produjo un milagro también en esa sala de neonatología, porque habían chiquitos que habían nacido también asfixiados, con problemas muy serios. Y me acuerdo que al cabo del 10.º día nosotros pasamos por neonatología, y el médico que estaba de turno ese día nos dice, bueno, llegó la hora de que Eva Esperancita se vaya a la casa, ¿no? Y me acuerdo que era de gracioso porque Evangelina nace con 1,7 kilos, bajó a menos de 1,4 kilos, y los médicos decían, tiene que subir de peso, tiene que pasar los 2,2 kilos porque si no, no le vamos a dar el alta. Y me acuerdo que Evangelina al 5.º día llegó a 1,900, y nosotros decíamos, vamos, que suba de peso, y al 7.º día pasó los 2 kilos, y el día que nosotros la sacamos de neonatología, el médico nos dice, bueno, mira, quiero que recorras toda la habitación. No había ningún chiquitito, no había ningún niño en la sala de neonatología, y el bebé que estaba al lado de Evangelina había nacido con un problema respiratorio, porque parece que el bebé, no sé, tuvo como un problema respiratorio, no respiraba bien, y estuvo complicado su nacimiento. Pero el día que la sacamos Evangelina, inclusive ese día los médicos decían, bueno, ahora tenemos que esperar el fin de semana o el cambio de luna para que se vuelva a cerrar de nuevo la sala. Hasta el milagro se produjo en esa habitación. Inclusive los papás del bebé que estaba al lado de la cunita de Evangelina nos decían, se ha producido un milagro en esta habitación. Se produjo un milagro, porque mi hijo, que tenía un diagnóstico reservado, y hacía 3 meses que ese bebé estaba en neonatología, dice, no sabemos por qué razón, mi hijo comenzó de nuevo a respirar, el bebé que estaba del otro lado comenzó a comer, no podía deglutar, digamos, no tenía el reflejo de succión, y los bebés comenzaron a tomar el pecho de las mamás, a comer, empezaron a tener otras reacciones, y nosotros la mirábamos a Esperanza y nosotros decíamos, Señor, haz el milagro en ella. Me acuerdo que Evangelina le ponía el pañalcito de recién nacido, que es así de chiquitito, y el pañalcito le daba por acá, y era re gracioso, porque era un pañal con 2 manitos y 2 piernitas, y ahí estaba Evangelina, ahí estaba Esperanza, por eso se llama Esperanza, y ver eso, es decir, realmente es ver esa mano poderosa, ¿no? Esa mano de Dios. Sí, ver la mano de Dios, que no solo en Evangelina, sino donde había ya un diseño, un propósito, claro, como que se derrama, ¿no? Esa mano. En todo. Y sabes, Ale, que no fue fácil, ¿no? Porque nos cruzaban, al menos a mí, pensamientos de duda, porque una cosa es ver, claro, y otro no decir, bueno, más adelante va a pasar el milagro. Eso fue un conquistar día a día, ¿no? Y el pararnos en esa mano de Dios, en decirles, ella es tuya, yo hasta acá llego, no puedo hacer más nada, sos vos. Y mirale, lo vimos con Eva al tiempo, yo no sabía, me había quedado embarazada otra vez, pero ahí así como muy, muy juntito. Eva tenía 10 meses, yo estaba casi de 5, era un varón, el nombre que le habíamos puesto era Esteban, y volvimos a ver la mano de Dios, porque recuerdo que en agosto del 2013, un aborto espontáneo de este bebé, de tu bebé, ¿dónde ves la mano de Dios?
La vimos en la manera en la que sucedieron las cosas, Ale. Estamos hablando de un bebé grande, ¿sí? No de un bebé pequeño. Entonces, en ese interín yo empiezo con pérdidas a las 6 de la tarde y a las 9:15 ya me tenían que intervenir quirúrgicamente porque había habido un desprendimiento completo de la placenta. Tengo memoria de cuando vamos a hacernos la ecografía, ¿sí? Porque si bien yo pérdidas me refiero a que me estaba yendo en sangre, va un médico, nos hace la ecografía y nos muestra, miren papá, lo que está pasando es esto es la placenta, esta es la masa negra y demás. Y nosotros lo vimos a nuestro hijo. Y fue algo único, porque nosotros vimos a nuestro bebé en esa ecografía y vimos esta imagen. Él se despidió. Se despidió. ¿Cómo no decir que no fue la mano de Dios? Nosotros vimos. Es tremendo eso. Nadie nos lo contó, hemos experimentado la mano de Dios en ese momento duro, en ese momento difícil. Ale, cuando a mí me llevan para, por supuesto, hacerme lo que conocemos legrado, que ellos llaman científicamente, pero sabemos que es el aborto, a mí me invadió un temor completo y decía, por favor, Señor, yo quiero ver tu amor, no quiero que lo corten a mi bebé, porque era la única manera de sacarlo. En esa altura no te hacen cesáreas, en esa altura, o sea, del embarazo, lo que hacen es, bueno, el procedimiento que nosotros conocemos, ¿no? Y yo iba con ese miedo, yo sabía que ya no podía hacer nada. No había nada humano que yo pueda hacer que haga que mi bebé se quede conmigo, que mi hijo se quede conmigo. Cuando entro a la sala de cirugía, lo único que yo dije fue, Señor, Él es tuyo, que no lo toquen. Y antes que haga efecto la anestesia, yo di a luz a mi hijo. Amo esta parte, es muy dolorosa en ese momento, pero hoy la abrazo porque es mi historia y sé que mi hijo, si bien ya no estaba ahí, era solamente su cuerpo, pero Dios no permitió que lo toquen. Dios no permitió que sea quebrantado ni un solo hueso, nada. Fue maravilloso. Hoy lo hablo desde ver esa mano de Dios llena de amor. En ese momento difícil, duro, porque veníamos con los dolores de perder estas 4 personas que amábamos y ahora mi bebé, nuestro hijo. Fue esa mano maravillosa que nos abrazó, que lo cuidó a él y que 1 año y medio después nos regaló a Nehemías, que es nuestro último hijo, ¿no? Y justamente ese nombre se lo puso Dios porque llegó a nuestras vidas. Él tuvo un sueño en el que le decían de que iba a ser un varón, que el nombre de ese bebé iba a ser Nehemías, y cuando buscamos en la escritura, bueno, Nehemías, pero ¿por qué? ¿Qué significa? Y el significado es Dios consuela, Dios ha consolado. Y ese bebé trajo eso, ¿no? Y hasta ahora, y vemos que cada uno de nuestros hijos tiene un diseño, tiene ese propósito maravilloso, ¿no? Y Nehemías viene y te abraza, y su mirada, y responde a eso para lo cual el Señor los habló. Otra mano de Dios que vimos, porque como son varias, fue en el nacimiento de Nehemías. Cuando Nehemías nace, él estaba espectacular, el gordo, pero yo atravesé una situación difícil, dura. Los médicos después hablan con él y le comparten. Yo estuve unos minutos muerta, clínicamente, porque la presión había subido tanto. También fue así, ir a un control. En ese control la presión yo ya la tenía en 21 y otra vez una cesárea de urgencia. Hay cosas que tengo memoria, hay otras que no, pero esta vez yo pude escuchar que mi hijo lloró y después no recordé más nada. Cuando me levanto, yo estaba en terapia intensiva, cables, oxígeno, mucha gente alrededor, y vi la mano de Dios ahora en mí,
de una manera sobrenatural, porque mientras yo escuchaba que las enfermeras, los médicos decían, pobrecita, pensar que va a dejar un hijo chiquitito, y hablaban como que yo estuviese ya muerta, ¿no? Mi oído nunca dejó de estar, de percibir lo que se hablaba, los ruidos, y fue decir, Señor, yo estoy en tus manos. Si hay un propósito en mí, yo me quiero quedar. Claro. ¿No? Y fue todo un proceso de casi 10 días también, en los que mi presión llegó a 26, me colocaron nitroglicerina. Estando en ese lugar de terapia intensiva, vi cómo fallecía gente, pero también vi cómo aquellos que tenían cuadros ya de muerte, ¿sí? Que le decían, mirá a la familia, porque escuchaba cuando entraban a visitar a sus seres queridos, le decían, mirá, le queda tanto tiempo, y ahí, aunque mi cuerpo no me respondía, porque de verdad yo me sentía muy mal, era soltar, ¿no? Esa voz, Señor, dale una oportunidad más, dale una oportunidad más. Entonces no solamente vi la mano de Dios en mí, sino que vi que también lo hizo en los que estaban a nuestro alrededor, a los que estaban a mi alrededor. Y hoy bueno, los chicos, Nehemías, ¿cuántos años tiene? 6. O sea, hace 6 años. Vos, por eso hacía referencia yo a sin Dios buscar ese camino de... Porque yo creo que aquel que busca suicidarse sin conocer a Dios es alguien que trata de... A veces queremos juzgar, ¿no? Pero creo que es tanto dolor le genera la vida a la persona que cree que muriendo eso se acaba, claro. Sabemos hoy que, bueno, hay otra vida o la misma vida, pero que lleva dos caminos, ¿no? Y digo, haber estado justamente generando vida, pudiendo morir, no poder ver la mano de Dios desde ese lugar y hoy poder compartirlo para otras personas que puedan decir, bueno, sí, más allá de todo existe esto, ¿no? Sí, creo que lo que yo puedo hablar y transmitir para aquellos que van a escuchar es que justamente a veces se piensa que el suicidio es el camino más fácil que elige la gente. Claro. Y desde lo que yo he vivido no era el camino más fácil, porque es difícil decir me quiero morir, pero cuando has buscado por tantos lados y no ves, no escuchas, no sentís que hay un día mejor, que hay una esperanza de vida, llegás a ese límite en el que decís, bueno, hice todo lo que pude, no puedo avanzar más y no quiero seguir enfrentándome a eso que tengo en mi diario vivir, y elijo decirle hasta aquí. Y creo que cuando yo atravesé ese tiempo de justamente estar, entre comillas, pendiente de un hilo, porque yo dependía de ese soplo de vida, de esa mano de Dios en mí, me hace pararme hoy desde otro lugar, mirar a aquellos que buscan el suicidio, que buscan acabar con su historia, con esa fuerza de decir, claro que hay esperanza. Claro. Todavía hay esperanza. Hay un versículo que es el que yo más amo y lo comparto a todo el mundo cada vez que puedo, está en Eclesiastés, que dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivientes. Solo que a veces no conocen de esa esperanza, ¿no? Y yo la conocí con hechos, no solamente con la voz, no solamente con la palabra, sino lo conocí en acciones, en ese abrazo, en ese toque en la espalda, en esa historia que hemos visto en cada uno de nuestros hijos, en ver cómo el Señor la libró a Eva más adelante, hace 2 años atrás. Iban en una camioneta con mi hermano, la puerta se le abrió y ella salió rodando, gracias a Dios que no venía ningún otro vehículo, quedó raspada, sí, pero ella cuenta que cuando se le abre la puerta, ella no sabe por qué, pero sintió como que unas manos la agarraban de sus manos y ella se agarró de la puerta, de la parte de la ventana, y cuando ella cae y su cabeza choca, porque ella dice, mamá, ¿sabes que mi cabeza
pegó a la almohadita de la orilla de la calle, ¿no? Yo lo que entiendo y lo que entendemos con mi esposo es que su cabeza golpeó contra el cordón, ¿sí? Tenía así toda la raspada, pero ella dice almohadita. Entonces yo digo, señora, ahí habrán estado a tu mano, ¿no? Haciendo que ella golpee ahí y no contra ese cordón, ¿no? Y ver, lo hemos visto de manera real en estos detalles que parecen grandes, pero también en aquellos que a veces como que pasan de largo, ¿no? La mano de Dios está siempre presente, pero siempre presente. Hoy podemos dar testimonio de esto, pero a veces dejamos pasar de largo y pensamos de que la mano de Dios solamente es en estas cosas wow, que parecen grandes, y no en el hecho de que vos te dormís y al otro día tus ojos se abren. Ahí ves la mano de Dios, ¿no? Porque recuerdo que en esos tiempos en los que yo quería morir decía, bueno, que me duerma y no me despierte nunca más, ¿no? Era como mi constante pensamiento, y se volvían a abrir mis ojos, la pucha, otra vez, otro día, ¿no? Más. Otro día más, otra vez sopa, y vos te das cuenta, ¿no? De que la mano de Dios está en cada uno de esos detalles. Sí, bueno, ya hemos transcurrido casi una hora de la mano de Dios. Les hago una pregunta a los dos y con esto ya cerramos. Gracias por esto. Pensaba en la vida de todos, es verdad, pero cuánto propósito hay en la vida de Eva, ¿no? Por todo, digamos, cómo pareciera ser que el mal se levantó y bueno, hace 2 años también tratando de que no llegue a conocer su propósito, a caminar en su propósito, y digo, bueno, sabemos que siempre hay un ganador, así que de eso estamos tranquilos. Obviamente que uno por ahí se angustia, porque, bueno, cuando suceden estas cosas, uno, bueno, es como que se conmueve un poco, ¿no? Pero como dice en la Biblia dice, ¿no?, que todo se tiene que conmover para que quede lo inconmovible, ¿no? Y bueno, a veces nuestras emociones se mueven, pero queda lo espiritual, lo que queda fuerte. La última pregunta. Si tuvieran la oportunidad de volver para atrás, que la tenemos, pero digamos en lo natural, al 21 de agosto del año 2004, ¿qué se dirían uno al otro de lo que van a vivir? Me emociona. Yo le diría que se puede. Yo le abrazaría de vuelta y le diría, se puede, en Dios se puede. Sí. Yo lo diría fuerte, lo gritaría a los 4 vientos, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo trato de no emocionarme, pero bueno, hoy en algún punto me emocioné de escuchar, ¿no?, cómo Dios está cuando hay un propósito como familia, como casa, y Él mete su mano, ¿no?, y en esa disposición, ¿no?, y pensar, ¿no?, porque a veces uno dice, ¿y volvería a vivir todo lo que viví? Y decía Cristian, se puede, ¿no? Y creo que esto es lo que cierra esta mano de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias, Marianelli, por volcarse. Y bueno, el otro día leía un mensaje que me conmovió, ¿no?, en la página donde sale la mano de Dios, y decía, muchísimas gracias por estos testimonios que nos alientan a vivir más. Y creo que esto más todavía, ¿no? Porque bueno, acá vemos niños, vemos cada uno con su historia, por supuesto. Y también es importante esto que decías, Mari, ¿no? La mano de Dios es todo el tiempo, todos los días. Quizá algunas veces como que, wow, nos sorprende, ¿no? Cuando, bueno, vos tuviste unos minutos, no estuviste acá y volviste, bueno, es algo muy, muy fuerte. Pero también saber que nosotros no podemos hacer nada para esta noche dormir y mañana despertarnos, si no es por Él, ¿no? Así que la mano de Dios está en todo momento. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, Ale. Gracias, Ale. Al equipo también. Gracias por este espacio, Ale. Muchísimas gracias.
Bueno, acá, otra mano de Dios y bueno, como te recordamos, los últimos jueves de cada mes, una mano de Dios para que aumente tu fe. Muchas gracias.